Voy Eh, avanzando. ¿Ves la sí, presentación, André, vos? yo Ahí sí, largué la grabación, ¿eh? yo Yo sí sí porque porque me me sumé sumé del... Dos ideas, fuerza y un objetivo. seguimos Esto ya adelante. lo Me sumé dijiste. del celular porque Ah, imposible. estábamos acá. Sí. Bueno, yo ahí estaba contando de las escuelas, que bueno, ya lo podemos pasar adelante, y además de escuelas, somos varios los que trabajamos. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, como la plata nos la dieron a fin del 2023, casi diciembre, después de un salto de evaluatorio importante, lo primero que hicimos fue reunirnos para comprar el kit este que estaba contando, o sea, los materiales de laboratorio, y al año siguiente, entonces hicimos primero un taller para hablar sobre esto de construcción de ciudadanía. Después planificamos las intervenciones en las áulicas y después se hicieron las intervenciones que las hicieron los tres estudiantes del profesorado. Y después, para terminar, hicimos esta jornada, Ciencias Naturales, Laboratorio y Ciudadanía, en donde dos de las docentes que trabajamos en el proyecto lo que hicieron fue dictaron un taller en donde mostraban cómo usar el kit y después los chicos del profesorado, los que hicieron las intervenciones, fueron quienes también contaron sus experiencias en la jornada. Y por último, se editaron las secuencias y se difundió el proyecto como ahora, entre otras cosas, esto que estamos haciendo acá. Bueno, Ay, la que perdón. sigue. No. Entonces, ahora sí, un poco de contarles qué es esto de enseñanza de la química y construcción de ciudadanía. Todo esto era al principio introductorio, nada más, se hizo largo. Entonces, para pensar esto de construcción de ciudadanía, una de las cosas que nos venía a la mente es esta dimensión ideológica que tiene la enseñanza. En un libro, ese libro de Jurés, que es de fines del siglo pasado, que es sobre alfabetización científica, ahí nos planteaba que los programas educativos, la finalidad de los programas educativos ya tienen una dimensión ideológica. En la finalidad de los diseños curriculares está implícita qué es sociedad y para qué se enseña lo que se enseña. Después, con respecto a los contenidos de enseñanza, lo que plantea es qué es lo que quiero enseñar de eso para que los futuros y futuras ciudadanas, por ejemplo, qué es lo que se tendrían que llevar y qué es lo importante. Les cuento una cosita nada más de eso del acervo cultural, por ejemplo, como ejemplo, en la pandemia se buscó cuáles eran los saberes prioritarios de química para enseñar. Todos los saberes prioritarios de química, lo que estaban mostrando y reafirmando era la, la, el, la ideología, la idea esta de que las sustancias químicas son malas, porque lo que se seleccionó para dar era todo lo que tenía que ver con contaminación. O sea, cuando uno trabaja solamente pensando que digo, voy a trabajar desde un contexto, pero solamente trabajo desde contaminación ambiental, lo único que hago es reproducir ese sentido de que la química es mala y entonces, ¿para qué estudiar química si es horrible? Entonces, lo que nosotros planteamos, al igual que lo plantea Freire, nada muy original, pero es esta cuestión de no ingenuo, de que no sea ingenuo, porque también en las secuencias y las consignas, así como en la selección que hacen
la gente que trabaja en los diseños curriculares, lo mismo que nosotros cuando hacemos esto de pensar un contexto, que no sea ingenuo y que podamos pensar, y ahora podemos pasar a la otra, ir un poco más allá. Y hasta qué punto no adherimos, y pensar esto de hasta qué punto no adherimos inadvertidamente a discursos ingenuos que borran tensiones y reproducen la injusticia. En el contexto, siguiendo con la próxima, en el contexto cuando de alfabetización científica, nosotros, una clasificación vieja que plantean Chamizo y Pérez en el 2017, pero que es de los años 70, es esta alfabetización práctica, cívica y cultural. Específicamente la cívica, y la otra, así se marca la cívica, es esto que dice siempre para la participación efectiva en la sociedad y la forma de decidir todo esto de participación en los debates sociales. La que sigue, por fin. Que ahí lo marca. Y la que sigue. Entonces, lo que nosotros nos queríamos salir es de ese eslogan, porque muchas veces nosotros ponemos, o los profesores de secundaria ponen como una finalidad esto de que la alfabetización científica sirve para esta toma de posición en los debates, etcétera, y en realidad funciona como un eslogan, porque después las secuencias didácticas que construimos, en general o no está presente, o si está presente ni siquiera nos damos cuenta. Y esta idea tampoco es original. Acá la tenemos a Isabel Martins, que ella planteaba esta idea un poco en el 2021, también en una jornada Educina, organizadas ahí por el CIAEC, y ahí ella nos planteaba, la que sigue, de qué ciudadanía estábamos hablando. Y ahora sí, también la que sigue, porque planteaba Paulo Freire, dice, a veces pienso que se habla de ciudadanía, pero se habla como un concepto dado. No la voy a leer porque no la veo, porque como estoy del celular ahora, no veo la cita, pero la pueden leer ustedes, es que nos la dan quienes nos forman y nos la dan los políticos. Es algo que se construye, que es una construcción política. Entonces ella, en la que sigue, si querés, cliqueala toda hasta que termina, así yo voy hablando. Eh, Ella lo que planteaba, y ella, y no solamente ella, también un grupo de acá de Córdoba, Bermúdez y García y todo, no me acuerdo del otro, que no veo el nombre desde el celu, pero ella plantea que en función del concepto de democracia también tenemos que pensar qué tipo de ciudadanía estamos construyendo. O sea, en la Argentina conocemos el liberal clásico, porque tanto ahora como en la década del 90 estuvo presente esta cuestión de que en teoría hay derechos para todos y eso es lo que garantiza la igualdad. La cuestión, todo el mundo sabe que a veces los derechos para todos a veces no son tan para todos y algunos tienen más derechos que otros, pero bueno, es un detalle. El republicano estuvo como muy presente, pensando en nuestro contexto, con la vuelta de la democracia, pero esto, ahí, por ejemplo, la cuestión del debate político, el debate de las políticas sociotecnocientíficas, por ahí nos deja un poco afuera, porque en realidad los que deciden qué hacer y qué no hacer son los representantes, no somos nosotros. Entonces, ¿cómo construir eso y cambiarlo? Todas esas cuestiones. Después el nacional lo tomaban Bermúdez y sus colaboradoras, eh,
porque el nacional es propio nuestro, en realidad, y que tiene que ver, tanto el radicalismo como el peronismo han tenido vertientes nacionales y que han pensado en qué es lo que hay que hacer en la Argentina y pensar en la formación específica de argentinos. Y de hecho, con la inmigración estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, pero la escuela normalista tiene una raigambre de formación de ciudadanos argentinos, entonces se resalta mucho la cuestión de acá, la pertenencia a la comunidad argentina. El procedimentalista pragmático en realidad es más brasilero que argentino, y brasilero porque tiene que ver con las posturas de Habermas, que Habermas es un autor que está muy presente en lo que se investiga ya en Brasil. Y tiene que ver con esta cuestión de, por ahí quizás incluso más tecnocrática, que pudimos ver durante la pandemia, por ejemplo, cuando los científicos se hablaban entre científicos y científicas y autoridades para decidir qué hacer, si abrir o no, si dejar todas estas reuniones que se veían siempre en televisión. Entonces, ese es como cuál es el rol de la ciencia. Entonces, nosotros podemos estar, no podemos estar. Y después está el liberal multicultural, que también tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en el gobierno anterior, el de Fernández y Fernández, donde están todos los derechos de minorías, y entonces la democracia está diferenciada culturalmente, mientras que el liberal, el republicano, todos los otros eran más homogéneos. Acá hay una diferenciación en función del colectivo del que se pertenece. Y por último, el participativo, que esto tiene que ver con las perspectivas decoloniales. Boaventura Santos es a quien cita Martins y Piñado y Martins, eh, que ya es más participativo y que tiene que ver y que tiene en un pie de igualdad por ahí distintas fuentes de conocimiento, y que ese estaría bueno presentarlo y pensarlo. Es ese nivel de el último decolonial más en nuestros lugares. Retomar por ahí nuestra historia y no solamente ser ciudadanos del mundo, ser ciudadanos argentinos y tratar de volver de pensar esto de que el único destino del país no es Ezeiza, sino buscar lo participativo. Pasando a la otra, que viene, también hacerle clic a todo, así ya está, son 4, hasta ahí. Para pensar estas cosas, es decir, cómo pienso todo esto que yo dije, de todas estas cuestiones de la democracia y de la ciudadanía, específicamente en una secuencia didáctica. Entonces ahí lo que planteábamos es tomar las categorías que plantea Crescimbeni, nunca sé los apellidos yo, perdón, y entonces esta normativa que tiene que ver con los derechos y deberes como sujetos y objetos de derecho, la simbólica como perteneciente a una comunidad, ya sea local, país o global, porque se puede ser, como decíamos antes, ciudadano del mundo, la capacitante habilitante, que se supone que la secundaria tendría que brindar, y la de ejercicio, que tiene que ver con una actuación en el lugar, digamos, en un espacio de construcción. Entonces, lo que les iba a mostrar un poco, cuáles son las secuencias didácticas que nosotros y nosotras, y sobre todo los estudiantes y los profesores que trabajaron, planificaron, y tratamos de respetar algunas cuestiones de esto de ciudadanía, la que sigue. La primera secuencia que tenemos acá es la que hizo Melina Sierra, que después va a estar en una foto por ahí,
y que es sobre cristalización, la que sigue. Bueno, ahí yo no veo nada, pero ustedes deben estar viendo que hay cuatro actividades que en realidad no son actividades, sino que son clases. Ella lo que en realidad la intervención suya estuvo en el trabajo de laboratorio y en el cierre, la de cierre. La primera es una introducción, la primera clase es una introducción así muy simple, de texto con un cuestionario de lectura, porque también quería promover la lectura, un texto con una lectura y sobre cristales. La segunda clase es un laboratorio que tiene un análisis de gráficos para pensar el laboratorio, gráficos de solubilidad y búsqueda de información sobre geodas, que es lo que se trata eso. En el tercero es un laboratorio en sí mismo, que ahí es donde usa el kit del laboratorio, y el último es una cierre con una lectura de un artículo de texto que dice quién es el cacique que logró frenar en la justicia las mineras de litio. Ese es un texto de Infobae. Bueno, esas fotos son de cuando se llevó a cabo la secuencia. La que sigue, eh, la construcción de ciudadanía ahí que podíamos estar viendo. Por un lado es la normativa, que sería la que viene. La normativa, una de las cosas que se puede ver es el artículo 41, la que viene, por fin, que ahí está escrito que tiene que ver el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es que todos y todas tenemos derecho a un ambiente sano, pero que también tenemos deberes frente a eso, y aparte, al trabajar en el laboratorio, está la cuestión de esta cuestión de seguridad en el laboratorio. Después hay una construcción simbólica, porque en esto de trabajar con de la construcción simbólica, en esto de trabajar con las mineras de litio, perdón, me perdí ahí un poquito, antes del texto de diario, de la noticia de diario, trabajaron con imágenes, y dentro de las imágenes trabajaron con mapas, porque para ubicar dónde estaba el triángulo del litio. O sea, los chicos no sabían que en la Argentina y dónde estaba ubicado en la Argentina, y no habían escuchado hablar del triángulo del litio, por ejemplo. Entonces, esto de pertenecer a un país en donde el litio está ahí, y aparte capacitador habilitante, porque todo lo que se hace por el proceso de cristalización y es el mismo proceso que se hace para obtener el litio, para obtener en la minería de litio. Entonces se arma un debate, una discusión. En la próxima. La próxima, bueno, ahí trabajaron cambios físicos y cambios químicos. Ahí tienen todo cómo fueron trabajando. En general, en las clases, ahí están las dos clases. En general, en esas clases empezaban retomando eh, la cuestión de la clase anterior. En la primera clase, la docente, que no era el alumno que hizo la intervención, lo que había hecho era presentar, qué sé yo, una manzana y una manzana podrida, digamos. Una manzana bien y una podrida, un trébol bien, uno marchito, una hojita de eh, nada, de papel y otra hoja abollada, bueno, cosas así, los tenían que clasificar. Entonces, en la clase siguiente, cuando se hizo la intervención,
Mariano lo que hizo primero fue mezclar, o sea, agarrar solución y ponerle colorante de cocina y mezclarlo, después separar los componentes con una cromatografía y pensar los cambios físicos al final y relacionarlo con los cambios físicos que se dan en el vertedero. No sé si conocen, pero además de lo lindo de Bariloche, Bariloche tiene uno de los 10 basurales a cielo abierto más contaminantes, que es esa foto que está ahí. Y en el Alto se siente mucho, donde se hizo la intervención. Y después lo que se trabajó es, otra vez se retoma la cuestión, la idea de lo que pasó en la clase anterior. Se trabaja con una manzana y se deja al aire, se pone con limón, se pone y entonces se la deja y se hacen unas preguntas abiertas y se reflexiona qué puede pasar, cuál se va a poner negra primero de las manzanas. Después se toman eso de mezclar cosas de cocina, tiene que ver con vinagre y bicarbonato. Después hace lo mismo con vinagre y bicarbonato, pero con indicadores. El indicador obvio del repollo, que es lo que se produjo, también armaron la solución de indicador, y después se retoma. Y entonces ahí se hace la comparación de que primero en el primero se mezclaban los colores y la mezcla de colores daba algo que se podía llegar a razonar, mientras que en el cambio químico, cuando había un cambio químico que aunque no lo veía, lo podía diferenciar porque cambiaba el color del indicador, se empezaba a hablar todas estas cosas, y se empezaba a hablar también de las transformaciones que se producen en la basura también, para construir también la idea de cambio químico relacionada con lo que pasa en el vertedero y en la disposición de los residuos. Seguimos adelante. Bueno, estas también son unas fotos de lo que se hizo, de las experiencias. Y con respecto a la construcción de ciudadanía, otra vez en las 4 dimensiones, en la normativa tenemos también esto del artículo 41, si cliqueás de nuevo, tenemos lo del artículo 41 y también trabajamos y la seguridad en el laboratorio, y también está lo simbólico de la pertenencia a un lugar, que es Bariloche, y obviamente la capacitadora habilitante. Y la que sigue, que está Mariano. Ahí está Mariano en la última jornada. Y ahora pasamos a la última secuencia, que esta es del pH a la soberanía alimentaria. No veo nada, pero no importa. Lo que vemos ahí es esto de... primero se empieza con un problema que tiene que ver con dos mujeres de acá, vecinas de Bariloche, hablando sobre sus plantas del jardín, y entre ellas las hortensias, y que como todos saben acá seguramente, cambian de color en función del pH, las flores, algunas son rosas, otras son celestes, y eso depende del pH del suelo. Bueno, ese problema se abre, después se construye la idea de acidez y basicidad a partir de presentarle a alumnos, esto está hecho para segundo año, para presentarle a los alumnos y alumnas imágenes sobre ácidos y bases, y después se construye los terrarios que están ahí en la foto los llevaron construidos, pero está en la secuencia cómo se construye el terrario, que se puede hacer, y se piensa cómo probar esta cuestión de qué pasa el pH y el suelo.
Y después, a partir de videos, al final se visualizan esos videos y se empieza a pensar qué es lo que pasa con la soberanía alimentaria y el pH del suelo. O sea, yo podría tener una huerta, ¿qué pasaría? ¿Cómo tendría que cuidar el suelo? Toda esta cuestión del cuidado del suelo. En eso, entonces, la construcción de ciudadanía, si seguís adelante, dentro de la normativa, otra vez tenemos el 41, porque es lo del derecho al ambiente, pero también está ahí el 75, inciso ese artículo, y ese inciso es donde se adhiere a los derechos humanos universales, donde está el derecho a la alimentación. Y obviamente el de la seguridad del laboratorio, esto porque siempre se trabaja. Dentro de lo simbólico también está la pertenencia a un lugar, como es Bariloche, porque el cuidado del suelo y el cuidado del ambiente acá es muy importante, porque estamos en un parque nacional, a pesar del vertedero, digamos, y la capacitadora habilitante, y en ninguna de ellas, como fueron muy cortitas, nos propusimos lo de ejercicio, pero se podría ampliar todo esto. Entonces seguimos, que va a estar Zoe por ahí, bueno, ahí está Zoe en su presentación. Podría haber puesto otras, pero fotos más, que se vieran más, pero bueno, esas están presentando. Dentro de la dimensión capacitadora habilitante, tomando un artículo de González García y Ángel, ellos el año pasado también en el Cocina, lo que presentó Ángel, que habían hecho un estudio Delphi, eh, buscando cuáles eran la naturaleza de la ciencia a comunicar para cualquier ciudadano, que tenía que saber cualquier ciudadano. Entonces, no, no sé, las de, bueno, perdón, pero estaba como en énfasis, se ve que esas partes de énfasis no se ven. Vamos para atrás. De acá, la que les digo, tengo que cambiar de orden, porque para ver, la cuestión de la bueno, es necesario explicitar la relación entre ciencia y tecnología. Hay una de pensamiento crítico, de ser crítico. Hay otra, o sea, nosotras no habíamos trabajado en estas secuencias con todas las dimensiones, pero hay algunas que sí están trabajadas en las secuencias, sobre todo porque aparte, en general, se trabajó con indagación. Ahora, pasando de un lado al otro, el PowerPoint se borró la animación de énfasis, así que no puedo ver bien cuáles son. Pero hay algunas que están involucradas, no todas. Bueno, pasemos a la que sigue y después, total, nos vemos. Eh, Y entonces, para finalizar, digamos, lo que nosotros terminamos dejando a la comunidad, esto que yo les decía, el producto, está mostrado en lo que sigue. Sí, espérate que a ver si borro esto. Bueno, Bueno, y ahí está. eh, Nosotros lo que tenemos, mira, se fue. Lo que tenemos son las 3 secuencias didácticas que las pusimos a disposición en un drive. De las 3 secuencias didácticas, en general, la lógica fue primero trabajar el tema y después aplicarlo.
hay que tener en cuenta que quienes las diseñaron principalmente son chicos que están en segundo año, de segundo y tercer año del profesorado. En general, después en tercer año, en didácticas y más adelante, tratamos de que contextualización y desde la contextualización el problema, o sea, pero considerando ese tema, se fueron para atrás, se fue para adelante. Y después está el kit ese que es el que estamos prestando. Y ahora sí, pasar. ¿Y cómo seguimos? Bueno, ahora seguimos con 2 proyectos, no uno solo. Por ahí estaba Patricia, que va a dirigir el de juegos y juguetes, y yo codirijo, que se lo trabajamos con el Instituto de Formación Docente, con la gente de el profesorado de infantil, y el otro, en la enseñanza de la química como puente, ya le sacamos la formación ciudadana, que es una cosa que si quieren lo hacemos, si no, no hace falta, pero para trabajar con escuelas, y ahora vamos a trabajar seguro con la SRN 105 y vamos a trabajar en el diseño de materiales didácticos con la SRN Rural Virtual. Y ya está, sí, muchas gracias. Y están todas las bibliografías que están citadas después, si las quieren tener por ahí. Así que ya está, ahora sí, ya está. Ahora podés dejar de presentar, Gaby, no te molesto más. Pido mil disculpas por todos los inconvenientes y espero que, no sé, que se haya entendido a pesar de los cortes y que mi Bueno, máquina no quiere laburar. muchas gracias, Sandre. Evidentemente yo tampoco soy la mejor para andar pasando las diapositivas, pero bueno, nada, saben que uno lo va haciendo con la mejor predisposición. Eh, bueno, no sé si decir algo ahora o Patricia, que ahí se apuró y ya levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra a Pato. Que ahí está luchando con el micrófono porque tampoco puede prenderlo. Ahí está, ahí estás. Hoy estamos mal. Hoy tenemos un día. Estamos mal. Lo primero que voy a decir, Andrea, es el momento que cambies tu computadora. Te manda el Facebook Sí, en porque este ya está. momento. Ay, Lo sí. segundo es, bueno, gracias por esta presentación. La verdad que, bueno, yo soy parte de ese proyecto, trabajé con Andrea eh, y con otras compañeras y con estudiantes. Y cuando lo veo así presentado, todo es como, uy, cuántas cosas que hicimos. Y entonces se me viene a la ¿Viste? cabeza esto de que planteaba Lucas al principio y cómo nosotros tratamos de compartirlo. Bueno, también quería agregar una cosa, ya hay un kit que está funcionando en una escuela. Eh, Allá vinieron a pedir el kit prestado. También nos pasó que mucha gente nos pedía el kit de otras provincias, entonces como eso que dijo Lucas al principio, eh, que no quise interrumpir porque con todo el quilombo que había, digo, "Ah, no vamos a perder más tiempo, Mirá que pero sí, está siendo grabada ahora, uy, por lo del perdón, vocabulario. me voy a Profesora, cuidar un hable con poco más. propiedad. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a eso que decía Lucas, como que surgió una necesidad a lo largo y a lo ancho del país. O sea, es evidente que no solo acá, lo vimos nosotras en nuestra ciudad, pero es evidente que ahí hay como una vacancia en la que las universidades nacionales podrían presentar proyectos de extensión que sean de este tipo, porque O sea, claramente debe nosotros... haber, igual debe haber, lo que pasa que, qué sé yo, a nosotros se nos ocurrió después prestar, Claro. veremos qué pasa. O Bueno, pero sea, a esa es la ver, parte que a como, mí me parece que es más rica, sí, poder compartir las sí, secuencias, porque de hecho todas las secuencias las hemos compartido con las personas de otras provincias que no tienen acceso al kit, pero sí que podemos compartir esas secuencias
que se armaron pensadas y que además son adaptables a diversos contextos y esas cosas. Eh, bueno, nada, eso que me parece que esto que dice Lucas va muy en consonancia con lo que viene pasando y por eso también nos animamos a seguir avanzando con este proyecto y tener una nueva versión este año, a ver si engrosamos un poquitito el kit y seguimos con las secuencias. Sí, que recién igual Y nos dieron la plata para sí, nos, próximamente tendremos uno. nos lo Bueno, muchas aprobaron. gracias. Muy sintético, muy bien presentado y cuánto trabajo, la verdad. No es por Gracias, Lo Patri. autobombo, lindo pero que es un ya, montón de trabajo. Sí, cuando uno lo ve todo junto, dice, ah, con razón estaba tan cansada, ¿no? Porque hablando del tal cual. kit, ¿no? Tengo una Sí. pregunta, porque ustedes pasan la secuencia, ¿por qué no pasan, o no pasaron, o cómo fue el tema? ¿Por qué no tratar de que cada uno se pueda construir su propio kit? ¿Tiene elementos tan complicados o son como se pueden adaptar? Yo veía No, la plaquita calefactora, a lo mejor puede ser un anafe de cocina común. es eso, eh, es eso. Lo que pasa es que la plata, vos pensás, Gaby, que teníamos, ¿cuánto era? 150.000 pesos era el año un pasado. montón. Un montón de plata. Entonces compramos 4 anafes, 4 balancitas, o sea, como para que después lo prestamos. También ahí, Paula, yo la veo que hago así. Yo me acuerdo que le evalué un trabajo también a ellos, ahí a Juan Manuel y al grupo de ellos, que también hacían una cosa así. No sé si después prestaban el kit, pero teníamos 4 anafes, cuatro balancitas de joyero de precisión, eh, cintas de pH, ¿y qué me está faltando? No me Unos acuerdo. vasitos, unos instrumentos de El medidas. termómetro. No, el Termómetros. termómetro. Después, por ahí la vi a Nelly también, me parece, que eh, esto yo lo presenté en unas jornadas que se hicieron acá y Nelly nos trajo de una empresa de acá de Bariloche, de Ambiental, ahí está, nos trajo un montón de vasitos, de tubos de ensayo. Después también compramos hilo para imprimir gradillas en la impresora 3D, en una impresora 3D que todavía no lo llegamos a imprimir, pero estaba la idea, está el carrete ahí para imprimirlo, porque era más barato y bueno, estamos con eso. Y no sé qué pasó. Fue la señora doctora Lorenzo. Me parece que sí. O sea, los problemas técnicos son generales. Bueno, si quieren, sigo dando yo la palabra, si hay alguno que quiera. Igualmente se sigue grabando. Estoy grabando Sí, yo en porque esta estás vos. situación. Sí, sí, no sé si alguien más quiere. ¿Alguno más quiere hablar, así, decir Bueno, algo? tomo yo la palabra. Gracias, André, Dale. por tu presentación, que estuvo muy buena. Y bueno, comparto lo que dice Paula en el chat, ¿no? Que acá el grupo de Silvina Reyes, Juan Manuel Rudy y Paula trabajan en una cuestión más parecida, con actividades experimentales simples en escuelas secundarias y creo que en primaria también, porque Silvina, bueno, pero después Paula que cuente lo de ellos, son Sí, buenos amigos. podría contarlo. Acá nosotros también con Mauro y Belén tenemos, no parecido porque no armamos la caja, pero sí llevamos a las escuelas experiencias simples y me parece que tomando lo que comentaba el colega Lucas, creo que era, Sí, hoy temprano, por ahí lo que nos quedaría es como rastrear todos los proyectos, porque estoy seguro que hay más gente que trabaja en cuestiones similares, pero bueno, como siempre decimos, eso quedará para que un tesista que tenga ganas de rastrear información a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muy bueno, André, y muchas gracias por no, compartirnos su gracias a trabajo, que vos. está buenísimo. Igual podés contar vos, Paula, si querés, que estás ahí. Sí, bueno, primero las felicito a todas las participantes que están presentes en la reunión, que formaron parte de este proyecto. Bueno, me gustó muchísimo porque también, digamos, nosotros estamos trabajando en el tema. Lo único que me vas a mandar a estudiar formación ética y ciudadana, porque ahí aparecieron enfoques, digamos, interesantes como
como para darles a este tipo de proyectos. Bueno, en el caso nuestro, también estuvo enmarcado en un proyecto de extensión en el cual seguimos trabajando porque nosotros tenemos un grupo de materiales didácticos y algo similar al pertenecer nosotros a química orgánica, tenemos secuencias didácticas con temas que hacen a las técnicas fundamentales, ¿no es cierto? Y trabajamos con escuela media, periféricas. Eso es muy lindo porque me tocó mucho al inicio de tu presentación cuando había una parte que decía lo injusto de los pobres en una escuela pobre. Eso Sí. me impactó mucho, ¿sí? Porque, de hecho, estas escuelas medias en las cuales nosotros les acercamos los kits para hacer estas actividades experimentales simples, eh, digamos, mostrarles un poquito lo que hacemos en la facultad y que estamos cerca de la comunidad y visto en el enfoque del trabajo de ustedes como una manera de construir ciudadanía, ¿no? De lo que nosotros hacemos, para qué sirve, siempre en contexto, con bajada directa a la comunidad. Bueno, los felicito, ya tomé ahí, apunté, porque ni Juan Manuel ni Silvina pudieron estar presentes porque están dando clases los viernes a la tarde, alguna biblio interesante para enriquecer, ¿no es cierto?, todo esto con el tema de ciudadanía, ¿no? Eso, Así que bueno, igual después me pueden pedir el PowerPoint, que tampoco es sí, sí, nada. hice todo captura Después de se los paso. pantalla porque te cuento que me Ah, bueno, compré computadora nueva y eso es anda lo como que te una iba a hacer bala, yo. recomendable. Pero bueno, te lo felicito, digamos, muy, muy Bueno, lindo el trabajo. bueno. Y muy bien presentado, creo que lograste eh, em, integrar, amalgamar todos los puntos que toca un proyecto de esta envergadura, ¿no? Así que Yo bueno, también me copié las cosas, Andrea, te voy a robar. sí, por Bueno, supuesto. Hice Robert nomás, no captura hay y me las problema. guardé para el próximo A proyecto ver, de extensión, sacarte frases. Y lo ahí lo último, puse, después pasar el proyecto de extensión. no, muy lindo todo. Y bueno, lo que vos decías, una cuestión fundamental de esto, por supuesto que es la parte económica para la elaboración y preparación de los kits. Nosotros Sí. los dimos a los kits en todas las escuelas que estuvimos. Nosotros decidimos, Nos porque guardamos no uno, podíamos, claro, nosotros como no podemos, no podíamos comprar más que eso, porque era claro. muy poca plata, entonces dijimos, en vez de darlos, y de hecho es lo que contestamos siempre a todos y todos los que nos van mandando, porque en un momento se confundió como que los regalábamos. Entonces le decíamos, no, lo que queremos es que tenga un efecto multiplicador, entonces lo más fácil es poder prestarlos a la gente de por acá y en función de eso, nada, ir mandando. Y por eso también, eh, y ahora tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer bien con la gente de la SRN rural, que es virtual, o sea, cómo los podemos apoyar. Pensábamos, porque hay un montón de videos y muchas cosas, pero por ahí es como que ya te cuentan la verdad, entonces por ahí se pueden ir armando videos cortos como para ir viendo. Pensaba, digo, si uno lo hace por indagación, ir probando, no al estilo de un laboratorio remoto, porque ya es como demasiado, pero sí pensar alguna cosa de esas. Nada. Y después lo que queríamos era eso también de los juguetes, que la idea de los juguetes químicos con base química, físico-química, después es ir ampliándolo también a primaria. O sea, ahora lo hacen con los chicos del profesorado de inicial, pero después se puedan prestar tanto a primaria, secundaria o a inicial, básicamente, donde lo hacen. Entonces, como que también sirva para nuestras prácticas, para que nuestros estudiantes por ahí
cuando se están por recibir, obviamente tienen que hacer práctica, y a lo mejor en la escuela no hay laboratorio, entonces siempre desde la universidad por ahí se les dan materiales para que hagan, pero no se van a llevar una placa calefactora, por ejemplo, pero sí se pueden llevar estos 4 anafes y las 4 balancitas, o sea, le pueden dar no sé, 2 gramos de hidróxido de sodio, algo, nitrato de plata no, pero 2 gramos de hidróxido de sodio capaz que se le puede dar a un alumno que está haciendo unas prácticas. Pero entonces así por lo menos también tienen los que están haciendo las prácticas posibilidad de tener materiales para llevar en sus propias prácticas. Qué sé yo, lo mismo que por ahí, si no hay cañón en la escuela, también se lo prestamos desde la universidad a los que hacen las prácticas. Entonces todas esas cosas como que si se prestan pensábamos que llegábamos a más lugares. Entonces, eso fue la idea. Gracias. Tere tiene la mano levantada hace rato. Ah, perdón, no la vi yo acá. Bueno, no hay drama, no hay drama. Es que ya los lentes nuevos no. Vamos a decir que No, no, que me ves el todavía. celular, No, es es el porque está con el Claro, no, celular. el celular celular chiquito. es Es por el incómodo. celular chiquito y uno no ve nada en el celular. Yo quería por ahí, más allá de las felicitaciones, retomar algunas cosas que hay en la presentación. Porque va más allá de vos le había puesto el título de la Educación ciudadanía, química y construcción de de ciudadanía. ciudadanía, pero esto va más allá. A mí me gusta retomar algunas cuestiones que están por detrás de esto de la construcción de la ciudadanía, en lo que vos pusiste. El seminario va a estar muy bien presentado, lo que tiene es fundamentos sólidos, porque uno puede ir viendo el seminario y puede ir viendo las investigaciones que están por detrás, ya sean hechas por el mismo grupo o que vos traes de otro lado por tu grupo y por tu formación, o por los autores que vos leíste y trabajaste, que trabajaron investigaciones en el terreno. Entonces, no es simplemente un proyecto de extensión, es un proyecto de extensión que está fundamentado con mucho de la investigación didáctica. Entonces, yo recordé una charla que había tenido con André, dice, no sé si lo que voy a presentar es o no para el seminario, porque el seminario es de investigación y no es de extensión, pero tu seminario no se quedó solamente en la extensión, se quedó también está con fundamentos, digamos, fue más allá, está fundamentado desde la investigación didáctica, eso no te lo podés sacar de encima, André, ¿bien? Entonces, me parece que eso es lo que hace sólido a un proyecto más allá de la elaboración de los kits, que además promocionan y difunden la ciencia. O sea, hay muchos, como dijo Germán, todos hemos hecho cosas alrededor de este tipo de dar kits o trabajar. Nosotros también, pero por ejemplo, yo lo hice dentro de un proyecto de divulgación de la química. Entonces iba para otro lado, pero eh, nos vamos a encontrar, y me encantó lo que dijo Germán, esto de buscar algún tesista que se ponga a trabajar sobre estas cosas, pero me pareció lo interesante ver que por ahí les sirve a los tesistas que están empezando, o a las personas que están empezando a ver cómo un proyecto que es de extensión tiene el respaldo de la investigación didáctica también, porque había cosas que, digamos, vos no te basaste en hacer el proyecto simplemente quiero armar los kits y trabajar con los No. juegos, y no, hay una investigación por detrás, y no es simplemente de extensión. El proyecto será la extensión al aula, pero hay de todo, ¿no? Así que para ahí va las felicitaciones Sí, en el fundamento. Un proyecto sólido, sí. perdonen mis perros. No, pero está bien. Igual, o sea, porque nosotras, digo, por ahí no es de extensión, porque nosotras en un principio pensábamos en lo de los juegos y los juguetes, que es un poco más por donde veníamos. Eh, y después surgió, o sea, como era 40 años de democracia, juego y juguete, como que no. Entonces fuimos por el otro lado. O sea, había como muchas ideas, teníamos muchas ideas siempre antes. Ideas nos sobran, falta tiempo. Ideas Bueno, tenemos siempre de un montón. yo te iba a decir,
en gran medida un poco lo que comentó la Tere, eso de tener a la gente tan bien formada y que ya te dice lo que vos pensás, es como, es como impresionante un poco. Pero esto también, retomando esto que planteó la tele, lo de los fundamentos, ¿no? Pensar en esta secuencia como ciertas instancias de innovación, que muchas veces, porque cuando hablamos como proyecto de extensión, eso es algo que en el nivel universitario se trabaja, se pide, se constituye uno de los pilares de la Universidad Pública Argentina, entonces tiene como una determinada configuración, pero convengamos que en otros niveles educativos a lo mejor no se habla tanto de proyectos de extensión, pero sí se habla mucho de proyectos de innovación. Y muchas veces cuando se presenta un proyecto de innovación, dice, ay, bueno, voy a llevar un repollo al aula y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, fíjate, eso lo dijo la Tere y también a mí me pareció muy bien, es que detrás de cada decisión, de cada una de estas secuencias que hicieron los alumnos, tus alumnos de profesorado, hay un trabajo teórico, de investigación, de indagación, de selección de por qué voy a tomar determinado marco teórico y no otro. Independientemente si estoy de acuerdo o no con el marco teórico expuesto, digo, hay una lectura crítica hay una revisión de la literatura, un análisis crítico de esa literatura, una selección de modelos teóricos que guían las ideas y las decisiones que uno después toma para pensar y seleccionar determinados contenidos y no otros, para secuenciarlos de una determinada manera y no de otra, ¿no? Entonces, eso, que como dijo la Tere, es lo que está por detrás de la secuencia, a lo mejor lo vemos porque es lo que nosotros hacemos y estamos acostumbrados a ver eso. Pero se destaca, se ve mucho cuando hay toda una planificación y se ve ese trabajo que está detrás de la secuencia que ustedes plantean, de lo que puede llegar a ser, y a veces uno lo ve, que es, bueno, presento una idea de innovación. ¿Y cómo la termino? Le hago una encuesta a los chicos y les digo, ¿le gustó el trabajo con el repollo? Ay, sí, el 99% me dijo que sí, qué buenísimo. Y no hay ningún análisis, ninguna fundamentación, ninguna crítica. Así que eso me pareció muy interesante, más allá de que está muy bien hecho, obviamente, pero también me parece muy interesante como ejemplo de trabajo para los tesistas que están trabajando sobre análisis o en secuencias didácticas, que es algo que se estila, que se hace mucho ahora, pero también para el que es solamente profesor y nos sigue y le gustan las clases para pensar esto, ¿no? Que está bien innovar en el aula, pero siempre que uno sepa por qué va a innovar, para qué, con qué y desde dónde. eh, Nos van a saludar. Estoy viendo los saludos desde el poli, así que se me mezclaron, ¿no? ¿Desde dónde? Y pensando en este desde dónde, la otra cosa que yo te quería preguntar con estas cuestiones de los marcos teóricos es, en algunos momentos a mí se me presentaban los ODS. Mm. ¿No? Cuando hablaba del artículo 41, 41 era, no sé, y los marcos normativos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no mencionaste los ODS. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿No? Porque ahí también habrá habido una decisión, o no, No, no. o qué pasaba. Porque hay mucho paralelismo. También que ahora no se usa porque como no somos más no le hacemos caso a la UNESCO, pero bueno, más allá de eso, había cosas que me parecían que estaban interesantes de conversar. En realidad, porque en general nunca los tomé mucho en cuenta. Básicamente, o sea, yo no los tomé mucho en cuenta. O sea, como yo soy, de todas esas posturas, yo soy la nacional. Entonces, lo que diga los ODS es como. Entonces, yo, de todas las posturas de la democracia, entonces, la mía, ¿no? Yo no impuse la mía tampoco, ¿eh? No es que se trabajó desde mi postura. Lo que sí leí cuando empezamos, cuando hacíamos las tutorías, que ahí la Patricia se fue, una de las cuestiones era, bueno, ¿y cómo incluimos la ciudadanía? Porque los chicos también nos ayudaron a armar el taller, el primero de ciudadanía.
el primer taller que hicimos. Participaron activamente en la planificación, no en el dictado, pero sí en la planificación, y sí estaban en distintos grupos después, ayudando. Pero cuando pensamos tampoco a ellos se les ocurrió los ODS, o sea, nunca surgieron, la verdad, nunca surgieron. Y quizá, pues, y en mi caso tiene que ver con esta visión de que, o sea, yo soy muy crítica del gobierno anterior, ya lo saben, y toda esa cuestión de, tampoco me gusta mucho el enfoque multicultural, perdón, sí, o sea, el enfoque, porque yo creo que atrás de todo es una opinión muy personal y muy discutible y todo lo pueden discutir, pero el enfoque multicultural tiene una cuestión atrás de seguir dividiendo a la gente más que juntando. Entonces yo soy más de la visión, yo soy más nacionalista, perdón, no, es un defecto que tengo, si quieren. Entonces Y los Rosarina. ODS y Rosarina, sí, soy como qué sé yo. Entonces tiene esa, y de central, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, no sé, como que las dejo por un lado. Se pueden tomar. O sea, sí, a mí no me gusta tampoco la globalización, qué sé yo. Son esas cuestiones que tienen que ver con, tienen todo que ver con globalizar, ciudadano del mundo. Yo no creo que seamos ciudadanos del mundo porque yo estoy con la canción de León Gieco, sino que tu empresa se vaya de mi país. O sea, qué sé yo. Pero es mi De postura coloniales, ideológica. por ahí un poco, vos Claro, pusiste de coloniales, claro, ahí entonces sí, no va a ir con ODS, no por pega. eso. Claro, a mí me gusta más toda esa, pero es mi forma de ver. Y como mis compañeras son más o menos como yo, o peor, no está Patricia para, ¿cómo es? Para desmentirme, pero son más o menos así como yo, entonces como que tenemos toda esa visión más crítica y bueno, nada, como que no nos metimos por ahí. O sea, podríamos verlo, si hay alguien que lo pueda, que lo quiera llevar para ese lado, está perfecto. O sea, porque total la secuencia y las cosas está perfecto para trabajar para ese lado, para otro lado. O sea, la misma secuencia te puede liberar de toda la construcción de ciudadanía, pero y como yo decía, también se puede hacer totalmente al revés la secuencia, porque sobre todo la de cristalización y la de soberanía alimentaria, la de pH, terminan con eso, y de hecho a mí, o sea, porque también tiene que ver con la creatividad de los chicos y de los docentes, no nuestra. O sea, yo lo hubiera empezado al revés. Yo hubiera empezado al revés y después de ahí llevarlo a la química. Pero nada, él fue su construcción y ella, o sea, los tres quedaron muy contentos con eso. Pero también, por eso yo aclaré al final que están entre segundo y tercero del profesorado. Gracias. No Acá sé si también en lo que estás contando, André, veo justamente esto que decíamos, la importancia de utilizar un determinado marco teórico. No sé si los demás, que ahora están todos en cuadraditos negros, eh, conocían o no los ODS, pero yo lo traje precisamente para ver cómo de un mismo tema hay distintos enfoques, distintos acercamientos y cómo esta cuestión de explicitar el marco teórico desde el cual uno trabaja te posiciona en determinado lugar. Y otro puede estar de acuerdo o no, o hacer algo parecido desde otro lado. Y después también otra cosa que rescato y también me parece muy interesante, que a lo mejor tiene que ver con esto que decías al principio, tu sí, rol como acompañamiento de las decisiones que toman tus alumnos, docentes de otros cursos, ¿no? Si acompañarlos a ellos en lo que ellos quieren hacer, de manera que ellos hagan un producto
que no sea el que vos hubieras hecho, sino el que ellos pudieron hacer y que lo probaran y que lo pudieran analizar y que también eso me parece que es esta cuestión experiencial que decimos siempre, ¿no? De poder vivir o diría Nacho Pozo, estas cuestiones del aprendizaje encarnado, donde a mí me pasan las cosas que estoy haciendo y que me puedo equivocar, porque a lo mejor hubo errores, marchas, contramarchas, ¿no? Y que participen los futuros profesores de este proceso. Y que a lo mejor una vez que lo hicieron, si el año que viene lo quieren hacer o se lo pasan a otro para que lo pruebe y al otro se le ocurre alguna otra cosa, que tiene que ver con esta cuestión de perderle el miedo a probar, ¿no? A poder, y eso tiene que ver con perderle el miedo a equivocarse. Y después creo que estás como muy de moda también, estás muy actual con esto de poder compartir y ir como construyendo juntos, porque estás muy como el eternauta de que ahora todos sabemos que nadie se salva solo, y entonces poder compartir las secuencias y que cada uno le aporte su condimento, porque yo pensaba, porque vos muy alegremente decías, si ponen la manzana y le ponen limón y la manzana y qué sé yo, digo, claro, ¿cómo no van a trabajar con manzana esta gente que son de Río Negro? Se supone que tienen que tener muchas manzanas. Yo iba pensando mientras trataba de seguirle el ritmo a Andrea para pasar la diapo, ¿no? Y decía, claro, pero si yo en lugar de manzana soy de Mar del Plata, a lo mejor tengo que dejar un cornalito afuera y ver qué le pasa al cornalito, porque estoy O en Mar en del Brasil Plata. una banana. O en Brasil, claro. Entonces, digo, también esta cuestión de cómo el contexto, nuestro escenario, atraviesa estas eh, circunstancias o atributos que puede tener una secuencia, que a veces ni uno, y eso también estuvo muy bien, que me gustó mucho que dijiste, que a veces uno ni se da cuenta que sigue la corriente, por decirlo de alguna manera, y, y reproduce modelos que no es consciente que los está reproduciendo, porque nadie nos dijo, pará, pero ¿por qué haces eso, no? Bueno, y esa es Andrea, la que siempre pregunta, la que siempre está investigando, la que se lee todas las referencias y que sigue estando. Bueno, Y se tenemos las doy a alguna, todo el mundo. claro, y encima la Aparte reparta se las porque, hago leer. claro, pretende que nosotros estudiemos todo lo que estudió ella, que es un montón y no se puede. ¿Alguna pregunta, comentario, algo más? No se vayan porque tenemos información de último momento. André, contanos qué va a pasar en el mes de noviembre. Ah, Eder, por gentileza. Lo saludé para decir que no me estoy yendo, estoy por Ah, acá. estás aquí. Bravo. Eh, André, ¿qué pasa en noviembre? En noviembre, la primera semana de noviembre, del 3, 4, 5 de noviembre, va a Anoten, estar la anoten todos. reunión de educadores en Química en Bariloche. eh, y el jueves, o sea, los lunes, martes, miércoles, primera semana de noviembre. El jueves tenemos prevista una visita a la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcanilleu, como por si, pero que es opcional y que está fuera de programa y que es con cupos limitados, obviamente, pero ya se enterarán, les decimos, por la cuestión de si vienen para acá, los hospedajes y los aviones y todas esas cuestiones. O sea, Bien, pero pero es de van modalidad a estar. híbrida. Se puede ir a Bariloche, se puede Él se puede participar ir o se virtual. puede participar virtualmente. También hay previstas visitas para quienes vengan los días de la REC. Estamos a INVAP, al Centro Atómico, que tenemos estas cuestiones por acá. Está previsto todo eso, pero también con cupos limitados y después todo lo que hay en la REC, más que es conferencias, mesas redondas, talleres, presentación de trabajo y aparte esta vez sumamos, como estamos así en una época muy especial, no del país sino del mundo, como decía Gaby al principio, lo que queríamos era, y como
no es un tema menor, pero hace 10 años que falleció Andoni Garrix, lamentablemente, y él en el 2010, 2009, 2010 había sacado un artículo que nos iluminó en la enseñanza de la química hacia dónde tenía que ir. Nuestra idea es pensar y armamos algo que se llama conversatorio, eh, que también buscar para pensar estas cuestiones disruptivas como la inteligencia artificial, la robotización, y lo que quieran, la inclusión, porque la inclusión también es todo un tema que la interdisciplina, o sea, son cosas, entonces también el que quiera o la que quiera moderar, ya sea virtual o presencial, alguno de esos temas y después escribir una cosita cortita como para que engrose también el libro de la REC, eh, el libro de actas de trabajos y todo eso, serán bienvenidos. Ya pronto sacaremos la segunda circular. Y bueno, y estamos averiguando también, para los que quieran venirse a Bariloche, por descuentos, no sorteos, descuentos, me hace acordar el sorteo, no, Estamos muy descuentos de hoteles. buenísimo. Y también tenemos, bueno, justo no sé, no la encuentro la Tere. El próximo seminario va a ser el próximo día viernes en este mismo horario y con este mismo Zoom. Y Tenemos como esperemos con menos problemas. con menos problemas. Tenemos una conferencia que va a discutir problemas de bioética y ciencia a cargo del doctor Tromper de la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, como siempre les decimos que tenemos gente, nosotros nos reunimos en el Zoom y cada uno viene desde donde quiere, desde donde sea que esté. Y siempre va a ser bienvenido en estos seminarios. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa más? Eder nos dice que terminó de ver El Eternauta. ¿Te gustó, Eder? Está traducido.